Hola, bienvenido una vez más a nuestro podcast de Resinosis Colectiva. Hoy toca una charla sobre cómics. Tenemos a un invitado muy especial, Pablo, escudo de Vibranium, para charlar sobre todo lo que es la evolución de los cómics y cómo hemos llegado hasta aquí y la explosión pop de cultura, mezcla de cómic y figuras y cine en la que Marvel se ha convertido a día de hoy. Así que, sin más dilación, damos paso a nuestro amigo Pablo. Bienvenido. Muy buenas, Sam, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos para charlar un ratico y para pasarlo bien. Genial. Pues nada, encantado de que hayas contado conmigo para este capítulo, ¿no? Del podcast, para este episodio. Y bueno, pues con muchas ganas de echar aquí un buen ratito, charlando, hablando de lo que más nos gusta, cómic, cine, o incluso si sale pues, coleccionismo, en fin, una charla distendida y con muchas ganas de compartir un buen ratito contigo. Perfecto, perfecto. Ya, aquí corto y ya la charla la hacemos como estábamos hablando. O sea, Vale, simplemente una perfecto. presentación así un poco más formal, pero a mí no me gusta Muy cómo bien. llevar, que sea natural, que sea así como estamos Sí, hablando, ¿me entiendes? Que no haya, genial. así no tenemos que Por mí mejor forzarnos también. ni estar como actuando, ¿me entiendes? Genial. Por mí mejor porque más natural y más cómodo yo creo que Sí. me voy a sentir. Así que genial. Vale. Pues entonces, Pablo, cuéntame un poco más sobre ti. ¿Cómo has llegado a esto de los cómics? Eh, ¿Cuál es tu interés y de dónde eres? Cuéntanos un poco sobre Bueno, ti. pues mira, bueno, lo primero, yo soy de Murcia, aunque actualmente vivo en Almería. Vivo en Almería porque soy profe y bueno, pues en su día aprobé aquí las oposiciones y estoy aquí afincado. Así que te tengo a tiro de piedra porque tú estás en Málaga, yo estoy en Almería, con lo cual seguramente lo tendremos fácil para, espero que dentro de no mucho, conocernos en persona. Sí, hombre. Y bueno, pues como bien has dicho, pues bueno, yo empecé en esto de los cómics, bueno, hace ya unos cuantos años, la verdad. Recuerdo perfectamente cuál fue el primer cómic que me compré, que luego si quieres pues pasamos a comentar un poquito de eso. Y nada, pues básicamente la cuenta Escudo de Vibranium pues nace o se crea con, bueno, pues con el ánimo de únicamente compartir lo que me gusta o simplemente pues dedicarme lo primero a entretenerme yo mismo a través de reseñar cómics y pues al mismo tiempo también pues para todas aquellas personas que les gusta este tema, como tú y como yo, pues que tengan un sitio en el que poder encontrar alguna referencia de cómics que sean, bueno, relacionados con el cine, porque mucha gente conoce Marvel a través de las películas, o porque, bueno, pues también les gusta el mundo del cómic y pues quieren encontrar otras lecturas, ¿no? Y pues básicamente, en cuanto a mí, pues es eso. Un lector de cómic muy apasionado, eh, iniciándome también un poquito en el mundo del coleccionismo y bueno, pues básicamente es lo que te puedo contar sobre mí. Perfecto, la verdad que muy bien. El tema del coleccionismo, ten cuidado con las figuras, porque Ujú. yo siempre he visto a todo el mundo que una vez Sí, que te metes en el mundo de las figuras, en cuanto, si estás acostumbrado sobre todo a la escala sí, 1.6, 1.10, 1.8, sí, sí, y de repente te llega una figura 1.4, ya te explota la cabeza ya, por ya, cómo se ve, sí, 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 sí. es Yo, mira, peligroso. yo la verdad que las poquitas que tengo son todas en escala 1-10 porque, bueno, se ajustan perfectamente al espacio que tengo, que es Sí, poquito en esta habitación, pero personalmente me parece muy resultona. Y además, bueno, es que tampoco me quiero enrollar mucho, pero porque no sí, va de esto la conversación, pero Iron Studios, pues para mí tiene una gama de 1-10 cierto, muy potente y muy completa, la cierto, verdad. cierto. Así que en Puedes principio jugar. seguiré con 1-10. Sí, sí, Iron Studios, como has dicho, al jugar con uno, que son empresas, a día de hoy me sigue sacando, porque cuando empecé a coleccionar, esto lo conocían en 2004, 2005, 2006, todo el tema de las figuras, de las marcas, Sideshow, Iron Studios, Ujú, eso aquí en ujú. España lo sabíamos 20 personas, que nos Ya, teníamos que juntar en un foro para poder hablar de eso.
Y que haya Sí, sí, gente, sí. incluso en mi pueblo, que mi pueblo tiene 2000 habitantes, y me llegue uno y me diga, me he comprado esta figura de Iron Studio. Digo, hostia, se ha hecho mundial esto. O sea, esto era. Se ha corrido la voz y se ha expandido como Totalmente, un virus. Y lo de totalmente. Iron Studio lo que dice es que está muy bien porque ya aprovechan que tienen una escala pequeña y te hacen bases más espectaculares. Y en verdad está muy bien a escala Exactamente. 1:10. Sí, 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 sí. Totalmente, vamos. Bueno, Y por ejemplo, yo en la de Thanos de Infinity War, la base me parece una pasada. O sea, tiene un nivel de detalle brutal, brutal. Por ponerte un ha ejemplo. tocado un campo que estaba un poco abandonado, que era el campo de la 1:10. Y entonces tú pones, para que tenga un dormitorio, una salita Sí, de estudio, lo que sea, y te pones eso tus es. Vengadores, pues no tienes que pagar los 600 700 incluso más de 1000 euros por personaje. Al menos con 1000 euros, pues te hace la línea de los Vengadores. Ujú. Martin Goodman fue el empresario que abrió, es un nombre que ni siquiera se conoce a día de hoy. Fue el Nada, empresario de 31 años que empezó su carrera como empresario a los 29, con una pequeña editorial de revistas pulp llamada Western Fiction Publishing. Al igual que otros editores de pulp, decidió ampliar su editorial hacia el floreciente negocio de los cómics en el 39 y para ello contrató los servicios de Funis Inc., un taller de escritores y dibujantes especializados en crear cómics para editoriales que no tenían dinero o el tiempo suficiente para crear su propia plantilla. O sea, esto era de cuando en el oeste, las típicas caricaturas del oeste que venían en el correcto. periódico. Sí, sí, sí. Las viñetas clásicas en blanco y negro, que parece que estaban recién hechas a mano, pues tal cual. Y hay cosas incluso que la he leído en algún momento, pero como son tantos datos, en el 38, en octubre del 38, el primer número de Timeline Comics ya traía tres superhéroes, que era la Antorcha Humana, Correcto. el antihéroe Namor y Ángel, sin relación con los X-Men, creados por Carl Burgos, Bill Everett y Paul. Son gente que se murió hace ya un montón. Pero a lo que voy es, Sí, ya estaba ahí Namor, porque eso siempre se ha dicho que eso es. Namor es el primer X, como un mutante X-Men, ¿no? Sí, sí, el primer mutante, o por lo menos el primer personaje, digamos, famoso, o que a día de hoy se conoce o es súper conocido por todos, pero sí, realmente fue primero o de los primeros. Sí. El tío fue contratando de esta empresa que se llamaba... eh, ¿Cómo he dicho que se llamaba yo? La primera, digamos, Funis, sí, Funis Inc. eso es. Estaba Joe Simon. Joe Simon es un hombre bastante, ese sí, es más famosillo en el mundo del cómic. Joe Simon, eh, Uno de los creadores de Capitán América, junto a Jack sí, Kirby. exactamente, que recién había acabado el instituto y también contrató a Stanley Martin Lieber, más conocido como Stan Lee, que trabajaba para Joe Simon. O sea, Eso Stan es. Lee, Sí. exactamente, era joven, sí, 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 Eso, sí. eso es lo curioso. Es decir, hoy en día todo el mundo asocia a Marvel a Stan Lee, pero realmente Stan Lee empezó en la empresa como, vamos, era poco más que el chico del café. Es decir, se dedicaba a hacer trabajillos para los dueños, fotocopias o, ya digo, el chico del café, como tal. Es Lo que pasa es que, curioso, sí. bueno, pues como, sí, sí, súper curioso, porque a día de hoy todo el mundo lo conoce como el creador de Marvel. El padre, sí, Y sí, sí, sí. el padre, sí, el padre de Marvel, el padre de todos, sí, sí. De hecho, Stan Lee, es que es curioso porque el tío, yo creo que era por el carisma que tenía. Sí, Stan Lee tiene un carisma que le gusta mucho a la gente, se fue ganando un poco, también tuvo muy buena idea porque se le sí, atribuye eh, en la creación de Spider-Man, la sí, creación de... vamos, su gran creación de él, su gran personaje y su favorito de, bueno, él como lector de cómics, todo le llevó a derivar en un personaje, pues que simplemente su poder venía de la picadura de una araña y lo supo llevar a niveles, vamos,
apoteósico. O sea, hizo de un personaje que a día de hoy es el gran favorito de muchos lectores o seguidores de las películas. Spider-Man es, pues, uno de los top, ¿no? Yo creo que la manera de hacer famoso a un personaje es que todo el mundo hable de él. Y aparte de hablar de él, es que si tú pones a tu personaje favorito para que todos los guionistas le hagan una historia, al final vas a encontrar un guionista, te puede encontrar un Frank Miller, que sea el que coja tu personaje y te lo eleve, porque no es lo Correcto. mismo que Spider-Man te lo escriba, no sé, una historia, el mismo Stan Lee, que te lo guionice, o que te lo coja Frank Miller, o que te lo coja Claro, Walter Simonson, en claro. fin, que ya depende quién te lo haga. Y que al Entonces, final, vamos, cada año o cada, digamos, generación, los guionistas han ido, digamos, mamando de lo mejor de uno y de otro, han sabido coger sus personajes favoritos con los que empezaron en su día a leer cómics y han dicho, vale, yo me centro en especializarme, pues en este caso, pues como en Spider-Man, y sí, te hacen guiones brutales de los personajes cuando no son originariamente suyos, sino que en este caso, pues por ejemplo, vienen de Stan Lee. Pero saben hacerte un arco argumental brutal con esos personajes porque cada año y cada generación o cada etapa, los guionistas pues tienen mucho más de dónde coger y en qué inspirarse para hacer guiones espectaculares. es que yo no sé, al final Stan Lee vendió los derechos de Spider-Man o se murió con ellos en posesión. Pues buena pregunta. La verdad que no lo sé, no lo sé. Pero Cre- oye, cre- a tiempo estamos de porque, buscarlo. porque sé, claro, para hacer películas Es yo sé que posible. Sony es la que posee los derechos para hacer Eso películas es. Sí. y cuando ha salido en las películas de Disney, por ejemplo en los Infinity War creo que fue y el Guantelete del Infinito, Ujú. o sea, el Guantelete del Infinito no, Está Endgame, Infinity War y Endgame, sí. correcto. Ahí fue una sesión que le dieron, Sony le cedió el personaje a Disney por una cantidad la que sea, y entonces Sí, cuando han mezclado universos, sí. ahí está. Lo que no sé, Disney hasta dónde está llegando, si realmente ya posee, no, aún no posee, Disney aún no posee Spider-Man, porque Yo Sony creo no que no, quiere soltarlo, porque eso es claro. mucho dinero para Sony. Y es que Sony tenga los derechos de Spider-Man es que se aseguran una taquilla como empresa brutal. Es Sí, más, sí. ahora, por ejemplo, que, vamos, no sé, no recuerdo exactamente cuándo es la fecha de estreno, pero van a estrenar Madame Web, que es la que va, digamos, es el producto que va a traer el Spider-Verse de la mano de las protagonistas femeninas, pero siempre en conexión con el Spider-Man de Sony y con referencia al producto que está haciendo Marvel Studios. Entonces, al final son empresas que, bueno, hoy en día ya se llevan mucho mejor y se entienden mucho más que hace unos años y negocian con más facilidad, pero son empresas que están condenadas a entenderse porque un producto como Spider-Man, sea de Sony o sea de Marvel Studios, o en colaboración, es exitazo asegurado. Sí. Es como si, claro, es que Marvel, la diferencia de DC, DC tiene su Batman, pero si tú haces una película de Superman, también va bien. El problema es que Claro, Marvel, sí, digamos que DC tiene Batman y Superman, y realmente si hace una película de Wonder Woman, a no ser que ponga un bombón como la Gal Gadot, ya, nadie vaya a verla. totalmente. Entonces, y Shazam porque tuvo, o sea, Black Adam porque tenía la roca, o sea, tienes que meter un Eso es, personaje súper claro, carismático para claro, que sí, tenga tirón. sí, sí, sí. No, en ese Pero sentido más, lo han hecho genial porque, como bien dice, han cogido a dos actores, en este caso Dwayne Johnson para Black Adam o Gal Gadot para Wonder Woman, que, pues como bien dice, son personajes que a priori la gente no puede tener mucho interés en verlos, pero con ese cast, con esos actores, pues, ¿quién no va? O sea, ¿quién no va a ver una película de Dwayne Johnson, de La Roca, como Black Adam? Cuando, vamos, de hecho, es el primer actor que para interpretar al personaje, es decir, para enfundarse el traje, no necesitó ni CGI ni efectos, bueno, efectos especiales más bien, ¿no? O sea, sí, sí. estaba hecho para él. Entonces, ¿quién no va al cine a ver esa peli? Sí, claro. Y aparte, le tenían que haber hecho el piquillo. El piquillo este Sí, es,
por CGI, pero se lo podían Sí, haber pintado, quiero decir, sí, ya sí, para ya decir, está. venga, 100%. Pero no, estuvo bien, Venga. la verdad, la Sí, sí, sí. película estuvo Sí, entretenida. funciona, entretiene, sí, sí. Íbamos por aquí y ya estábamos llegando al Capitán América porque el Capitán América fue creado por Joe Simon, que era el jefe de Stan Lee, y Ujú. Jack Kirby. O sea, Correcto. la polémica que siempre ha habido con Jack Kirby y Stan Lee, Sí. que fueron compañeros de trabajo desde el año 41. O sea, imagínate esta gente, Stan Lee cuando se murió, lo que tendría ese hombre de historias para contar. Porque tú en el año 41 ya estás trabajando, creando, digamos que, la cuna de los cómics, y tú en el Sí. año 2000, él se murió el día que yo cogí un avión para ir a ver a Stan Lee. Esta es una de las historias más Uf. curiosas y que más aún las tengo ahí guardadas. El 12 de noviembre a las 6 de la tarde me monto en un avión para ir a ver a Stan Lee porque iba a la Comic Con del 2019 Ujú. y había conseguido, a través de un amigo de San Diego, había conseguido poder acceder a toda la venta del ticket, de tal y cual. Ujú. Y simplemente era darle la mano al hombre, como si no me hacía una foto. Me monto en el avión ese día, el 12 de noviembre, aterrizo en Roma porque tenía una escala de Roma a Buenos Aires, ¿vale? Jo, Y cuando llega a Roma me escribe Samuel, que Stan Lee se ha muerto. Digo, no puede ser. no puede ser. Ya, Entonces este hombre, ya. desde el año 41 hasta 2018, tú Sí. imagínate la evolución que ese hombre vio. Es como ponerle a un troglodita una nave espacial. O sea, Uf. ese hombre en una ciudad todo antiguo y llegar a ver sus personajes tan modernos, incluso él llegó a ver las figuras ya grandes, las Premium Format, las figuras de Sideshow, Iron Studios. O sea, realmente vio una evolución de su trabajo brutal, porque ya Kirby sí se murió antes. Sí. Pues imagínate, ¿no? Que sea en aquel entonces, pues un chaval, un niño prácticamente, Ya ves. que trabaja en una empresa que está al servicio de los dueños, ¿no? Y que empieza a hacer sus primeros pinitos en el mundo del cómic y que décadas después vea a su personaje, digamos, estrella en el cine, en la gran pantalla, e incluso él haciendo cameos en las películas. Yo creo que Stan Lee se tuvo que ir al otro barrio diciendo, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Sí. Así que vamos. Tuvo en verdad una muerte muy triste porque él se murió prácticamente de pena. Se murió Sí, porque, bueno, la familia hubo ahí sí, y ya le cogían la mano para firmar. Entonces ya no estaba a gusto, ya no estaba a claro. gusto Sí, y, sí, sí. en fin, creo que fue porque se le murió la señora. Se le murió la señora y ya también él pegó una recaída. Pero bueno, Sí, sí, sí. independientemente de cómo gestionó Marvel, era un tío que de cara al público caía bien. Y no A todo el era, no mundo. era mal jefe. O sea, la gente que trabajó con él no hablaba tan mal de él. Simplemente Claro. que cada uno mira por sus intereses y él Sí. llegó un momento en el que Marvel estaba cayendo y entre él y unos pocos pues, la cortaron en pedazos. ¿No fue así? Sí. Sí, 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 es que realmente Marvel, o la empresa o la compañía Marvel que hoy en día conocemos, estuvo a punto de no nacer nunca, porque ahí hubo de conflictos de intereses y al final es un negocio. Y en los negocios lo que manda, pues ya sabemos lo que es el dinero. Y si tú tienes una idea brillante, pero lo que pides por esa idea nadie está dispuesto a pagarlo, pues a lo mejor esa idea se queda en el cajón. Y Marvel realmente, Marvel Comics, estuvo a punto de no salir a la luz. Lo que pasa es que, bueno, pues al final la gente que rodeaba a Stan Lee y él como referente de ese momento para la empresa, pues afortunadamente pues supieron entenderse y al final pues todo tiró para adelante. Pero ya te digo que casi se queda ahí, se queda en la Sí, sí, década sí, de sí, sí. los 50, 60 aproximadamente. Así es. Estoy leyendo aquí la parte de los nazis. Realmente esa fue.
fíjate tú las cosas, 2 años antes de que Estados Unidos entrase en la Segunda Guerra Mundial, de que se metiera en el berenjenal de Alemania contra, o sea, conquistando Europa, 2 años antes, las editoriales empezaron ya a meter me gusta llamarla propaganda Sí, antinazi sí, en los cómics. Y el sí, primero fue Namor luchando contra submarinos alemanes, la antorcha humana ayudando a los aviones, o sea, volando y quemando los tanques sí, alemanes, y el Capitán América pegándole a Hitler, la portada sí, sí, esa totalmente. el primer cómic Sí, de Capitán América sale golpeando a Hitler. O sea, sí, es que, que por ahí lo tengo. Luego, si quieres, lo podemos mostrar, por ahí lo tengo. ¿lo tiene en español o...? Sí, a ver, no es el original, porque obviamente tener acceso a eso, yo creo que No, eso solo unos de... pocos privilegiados, pero sí que es cierto que Panini lanzó una edición actualizada de ese número y es tal cual, el cómic entero en español, solo que obviamente con la edición Sí, sí. actualizada. Pero vamos, yo lo Sí, tengo sí. ahí conservado como un tesoro porque es que realmente es eso, es el primer número de Capitán América y efectivamente, como dices, sale con el famoso puñetazo a Hitler. Sí, sí, incluso sin ser la versión americana, eso es difícil ya de encontrar. Sí. La, estoy leyendo que cosas que no sabía, que también más tarde me dieron a japoneses, eso sí es cierto, pero los italianos no lo sabía. O sea, sí lo he leído, porque yo Ujú, intenté leer todos los orígenes de Marvel ujú, cronológicamente. De hecho, no he llegado a los años 90 porque sigo leyendo. He leído algunos cómics después de los años 90, ujú, por ejemplo, Civil War, ujú, Planeta Hulk, Secret Invasion, todas esas cosas, pero ujú. sigo leyendo Marvel de sus bases, por eso me gusta mucho los Ya, años 80, todo lo que es McFarlane, Walter Simonson, sí. toda esa parte me gusta mucho porque incluso aunque hay historias muy infantiles, o historias la típica de voy a un sitio, hago los de siempre, luego ves el cambio desde que tú tienes cómics desde los 50, 60, 70, que realmente las historias son historias muy simples, historias que Sí. realmente no tienen un trasfondo gordo. Luego ya se Sí. empiezan a meter guionistas. Para ti, ¿quién fueron los que realmente dieron el toque adulto a los cómics? De que dice, mira, pues ahora vamos a meterle el guantelete del infinito, la muerte Ujú, de Feni, la Feni Oscura, eh, todo lo que hizo Frank Miller, ya ujú. no solo en Marvel, sino en DC. O sea, ¿qué guionistas para ti, qué escritores le dieron un vuelco e hicieron los cómics más adultos? Pues mira, es que realmente ya lo has citado tú. Es que entre ese grupo, por ejemplo, Frank Miller, ¿vale? O sea, al final hay una serie de autores, bueno, de guionistas más bien, que yo creo que tuvieron el momento ese de lucidez de decir, vamos a coger la esencia del cómic más clásico, es decir, el que, como bien has dicho, son historias súper sencillas, súper fáciles de entender, aunque también es verdad que a día de hoy alguien que no haya leído nunca cómics, ponerse a leer los clásicos le puede costar, le puede resultar bastante tedioso porque no tienen ese toque tan actualizado pues como las líneas o las etapas de 2000 para acá. Pero supieron perfectamente coger la esencia del cómic clásico y decir, vale, de aquí en adelante queremos captar un público que no esté muy puesto en cómics, pero quiera saber de dónde viene todo esto. Y efectivamente, pues, los Frank Miller, Walter Simon, al final, yo creo que son de los referentes en ese sentido. Y que a día de hoy, los principales guionistas los tienen como su referente. Por ejemplo, Brian Michael Bendis, que para mí, Bueno, de los 2000 para acá, para mí es el mejor. sí. Con la etapa de Nuevos Vengadores, yo creo que ahí hizo un trabajo increíble, increíble que a día de hoy cualquiera que quiera leer cómics no le puede faltar. La etapa de Bendis con Nuevos Vengadores,
o, ¿qué te diría? Straczynski con Thor. El Todd de Straczynski Sí, es que fue el Walter Simonson de los 2000, ¿eh? sí, totalmente. Al final son autores que a día de hoy alguien que quiera empezar a leer tiene que tener sí o sí y tiene que conocer sí o sí porque es súper sencillo entender los personajes de la mano de esos guionistas y tienes un repertorio de lectura para, vamos, para meses o para años. Entonces, ya te digo, yo te nombraría a esos guionistas como, o al menos para mí, los que han marcado un antes y un después y los que en la actualidad son los principales referentes.